Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más este miércoles, que por la gracia de Dios nos podemos conectar para meditar en la palabra de Dios una vez más. Reciban una cordial bienvenida a todos. Estamos recién conectados, entonces vamos a dar unos momenticos para que los hermanos, los amigos, se conecten y todos tengamos el gran privilegio de estar hoy en un solo espíritu, en una misma mente, congregados a través de este medio para escuchar el mensaje glorioso de la palabra de Dios. Así que reciban una cordial bienvenida a todos los hermanos que ya estén conectados y los que se seguirán conectando. Que Dios sea hoy hablando a sus corazones, que Dios sea hoy mostrándonos cada día más la voluntad suya revelada para nuestras vidas. Agradecemos a Dios por este medio de comunicación, donde en la comodidad de nuestro hogar podemos escuchar la palabra, apartar este tiempo con reverencia y meditar juntos en las verdades eternas del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que bienvenidos hermanos una vez más. Espero se encuentren bien y que Dios sea hoy hablando a sus vidas como siempre lo hace cada vez que estudiamos su bendita y gloriosa palabra. Vamos a orar los que ya estén conectados. Les invito a que con reverencia inclinen su rostro allá en el lugar donde están. Y les recomiendo, hermanos, que aparten este tiempo. Sáquenlo para Dios. Lo pueden hacer. No dejen que nada los distraiga. Aparten este tiempo para el Señor, porque Dios demanda de nosotros su atención. Dios es el que nos da las cosas, nos da todo. Apartemos este tiempo para el Señor y encomendémoslo en las manos de Él, para que Él sea hablando a nuestras vidas y revelando su voluntad a nuestra vida, a nuestro corazón. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre nuestro, bendecimos tu santo nombre en esta hora de la noche. Damos gracias a ti por un día más de vida que nos concedes vivir sobre esta tierra. Doy gracias a ti, Señor, por cada uno de mis hermanos y amigos que están conectados en estos momentos. Te ruego, mi buen Dios, que seas tú hablando a sus corazones, que seas tú disponiendo este tiempo con reverencia, apartándolo exclusivamente para ti, no dejando que nada nos distraiga, que cerremos la puerta, que dejemos este tiempo exclusivo para meditar en tu palabra. Amado Dios, yo te suplico, seas tú guiando mis palabras en esta mañana, en esta noche, y seas tú, Señor, hablando a los corazones de mis hermanos. Perdona mis pecados, Padre Santo, no los mires, mira la obra de tu Hijo en mí. Y ayúdame, Señor, a expresar lo que es recto y justo delante de tus ojos en esta noche. Te suplico, seas tú, Señor, hablando, y seas tú disponiendo el corazón de cada uno de mis hermanos allá en el lugar donde están en sus casas. Permite, Padre Santo, que sean reverentes y que estén dispuestos con un corazón humilde y sencillo, con hambre y con sed de ti, Señor, para aprender tu palabra. Gracias, Padre, por las familias, por los hermanos que se conectan. Bendecimos tu santo nombre, Altísimo Dios, y te damos gracias por tu gran amor, bondad y misericordia. Ayúdanos, Padre bendito. Te lo suplicamos, Dios, porque solo tú lo puedes hacer. En el nombre de tu Hijo Jesús colocamos este tiempo en tus manos, las necesidades de mis hermanos. Padre, ayúdalos, susténtales, Señor, y fortaléceles en la fe, para que tu palabra sea su aliento y tu Santo Espíritu lo llene para continuar en este valle de lágrimas en el que estamos viviendo, Señor. Tú eres luz, tú eres sal, tú eres la fortaleza de nuestra vida. Te alabo y te bendigo, amado Dios, y te doy gracias por tu amor, por tu bondad y misericordia, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a ver quiénes están conectados en esta noche.
Un saludo para la hermana Eliana Jara, bienvenida mi hermana. Un saludo para nuestro hermano Sebastián Linares, bienvenido. Para la hermana Carmen Sacuervo, bienvenida. Para la hermana Rosalba Moreno, bienvenida también. Dios hable a su corazón. Al hermano Juan Diego Guzmán también, bienvenido. Laudice Caicedo, bienvenida. Jaime Díaz también, bienvenido. Y todos los demás hermanos y amigos que estén conectados, familia en Acacias, familia en Granada, bienvenidos. En Restrepo también, bienvenidos. Los saludamos desde la distancia. Y dale un like a la transmisión. Reporten su sintonía, su conexión para que nos alentemos nosotros a seguir adelante en este ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Es bueno saber que se conectan porque la razón de la predicación de la palabra pues es la gente, los hermanos, la iglesia. Así que les animo a suscribirse al canal, a suscribirse al canal de Facebook también y a darle like para que ustedes vean y se edifiquen allí. Y esta noche podamos tener un buen tiempo de meditación en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vamos a dar inicio a la enseñanza de la palabra de Dios esta noche. Les invito a abrir su Biblia en Romanos, capítulo 1, versículos 16 al 19. Romanos, capítulo 1, versículos 16 al 19. Todos con su Biblia allá en su casa. La enseñanza se hace más agradable y más comprensible cuando tenemos la Biblia abierta y cuando disponemos nuestra mente y nuestro corazón para inquirir en lo que vamos a estudiar. Dice Romanos 1, 16 al 19. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a meditar hoy en los versículos 16 y 17 del pasaje que leímos. La predicación para el día de hoy, la enseñanza, lleva por título El poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Al retroceder 2 versículos atrás del pasaje que hemos leído, es decir, a los versículos 14 y 15, y mirar estas palabras en el contexto de lo que el apóstol Pablo dice en ellos, podemos comprender por qué Pablo afirma lo que afirma en este texto que nos ocupa el día de hoy. ¿Qué dice Pablo en los 2 versículos anteriores? Leámoslos, versículos 14 y 15 de Romanos 1, para poder comprender lo que vamos a estudiar. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Como les dije, al mirar estos 2 versos que he leído y estudiar los versículos 16 y 17, podemos comprender por qué Pablo dijo lo que dijo, por qué dijo que no se avergonzaba del Evangelio, porque era poder de Dios para salvación y porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, los versículos 14 y 15 que acabamos de leer, en estos 2 versos podemos ver 2 cosas acerca del apóstol Pablo. En primer lugar, podemos ver
que él se consideraba deudor del Evangelio a cualquier tipo de persona, sin importar su nacionalidad, ni su cultura, ni su educación, ni su condición económica. Observen lo que dice el verso 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. A griegos se refiere a cualquier otra nación o pueblo sin importar su raza y color y cultura. A ellos Pablo se consideraba deudor. Luego dice, a sabios y a no sabios. Se refiere a personas educadas y a personas analfabetas. Se refiere a personas ricas y a personas pobres. Ahora, ¿por qué Pablo se consideraba deudor del Evangelio a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, a ricos y a pobres? La respuesta es, porque lo que Dios hizo por él a través del Evangelio fue el acto de gracia y misericordia más glorioso que puede recibir una persona. Pablo estaba muerto en sus delitos y pecados y ahora vive por el Evangelio. Estaba en tinieblas y ahora ve la luz salvadora de Cristo. Él era enemigo de Dios y ahora es su amigo, se ha reconciliado con él. Él no era hijo de Dios y ahora es hijo de Dios, heredero del reino de los cielos. Él estaba bajo condenación y ahora es salvo de la ira de Dios. En consecuencia, él conociendo de manera real el poder transformador del Evangelio de Cristo en su vida, se siente en deuda o siente el deber moral ante Dios de anunciar este mensaje glorioso a los que están en tinieblas para que ellos también se arrepientan, crean en el Evangelio y sean salvos de la ira de Dios y conozcan al Salvador tal como Él lo conoció. Por eso Él se siente deudor. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, porque Él había experimentado el poder transformador del Evangelio. Además, Cristo lo había llamado, después de que Él se convirtió, a que predicar el Evangelio a los gentiles. Y lo segundo que podemos aprender del apóstol Pablo en este versículo, en estos versículos, es que la disposición que él tiene de ir a comunicar el Evangelio a los que estaban en Roma. En el versículo 15 podemos ver la disposición del apóstol Pablo. O sea que eso es lo segundo que podemos ver en el apóstol. La disposición que él tiene de ir a anunciar, de ir a comunicar el Evangelio, en este caso a los que estaban en Roma, y por supuesto a cualquier lugar en donde Dios le abriera puertas y lo comisionara. Observen lo que dice el versículo 15 de nuestro pasaje. Así que, en cuanto a mí, dice Pablo, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Podemos ver entonces que Pablo tiene una disposición suprema, tiene una disposición 100% para Cristo. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy. Él tiene una prontitud, una disposición para ir a anunciar el Evangelio también a vosotros, dice, que estáis en Roma. Así que Pablo tiene un corazón dispuesto para anunciar el Evangelio a donde Dios lo estaba moviendo a ir. Miremos lo que dicen algunos textos. Primera de Corintios 9:16, que nos apoyan este texto que estamos viendo. Primera de Corintios 9:16. Dice así la palabra de Dios.
Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Amén. Pablo está diciendo aquí que si anuncia el Evangelio, él no tiene por qué gloriarse de nada. Es decir, no es que yo sea más espiritual que otro, no es que yo tenga más capacidad que otro para hacerlo. No, dice, yo si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme. Lo que pasa es que si lo anuncio es porque me es impuesta esa necesidad. El que impone la necesidad de predicar el Evangelio al hombre pecador es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, porque Él es el poder de Dios que nos hace testigos a los judíos, a los gentiles y a cualquier persona que Él nos manda a predicar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Dios impone una necesidad en el verdadero creyente de predicar, de anunciar el Evangelio. Y aquí Pablo nos está diciendo que le es impuesta necesidad, y en el texto que estamos estudiando en Romanos nos dice que él está pronto y dispuesto a ir a anunciar el Evangelio. Y luego dice, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pablo sabe que el Señor le castigaría, le reprendería duramente si no anuncia el Evangelio. O sea que nosotros debemos entender que si hemos recibido una bendición tan grande, tan maravillosa, tan transformadora y tan real de lo que Cristo ha hecho por nosotros, nos es impuesta necesidad de anunciar a otro que no conoce y que está sumido en el pecado el Evangelio de Cristo para que él también se aparte del pecado, se arrepienta de él y cree en Cristo y obtenga las bendiciones y la transformación que nosotros hemos obtenido por creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, hay de nosotros si no anunciamos el Evangelio. Es impuesta una necesidad de anunciarla y hay de nosotros, debemos nosotros movernos, debemos hablar, debemos comunicar el Evangelio para que otros lo conozcan. No le dé miedo anunciarlo, disponga su corazón. Si usted tiene el Espíritu Santo, le es impuesta necesidad, no calle, sino que debes hablar. Debemos tener la misma disposición del apóstol Pablo. Ahora observen lo que dice Romanos 8, versículo 12. Por favor, vayan conmigo a Romanos 8, versículo 12. Dice así en el verso 12 de Romanos 8. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Qué está diciendo Pablo? Que no somos deudores a la carne. No somos deudores a los deseos pecaminosos que antes gobernaban nuestra vida. Nosotros no vivimos ahora conforme a los deseos engañosos de la carne, sino que vivimos conforme a los deseos del Espíritu. Y el deseo del Espíritu es que somos deudores del Evangelio al que no lo conoce, tal como Pablo nos lo está enseñando en este texto. No somos deudores a los deseos de nuestra carne, somos deudores de aquellos que no conocen el Evangelio. Nosotros tenemos que comunicar el Evangelio, porque el Evangelio es lo único que salva al hombre. Ahora observen lo que dice Romanos, capítulo 13, verso 8. Romanos 13, verso 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Una de las maneras, hermanos, de no ser deudores, de no deber a nadie nada, es amarnos los unos a los otros. Y una manera de amar al prójimo es anunciando el Evangelio, hermanos. Necesitamos anunciar el Evangelio, porque así estamos amando a nuestro prójimo. No hay mayor amor por un pecador, por una persona, que anunciarle el camino de salvación con amor y con sabiduría. Así que, hermanos, deudores no somos a la carne, sino deudores a aquellos que no tienen el conocimiento de la verdad.
Si amamos a nuestro prójimo, debemos comunicarle, anunciarle el Evangelio, porque cuando les anunciamos el Evangelio, es el mejor regalo que puede recibir una persona. Pidámosle al Señor que seamos instrumentos de Él para comunicar el mensaje de su salvación. Ahora observen lo que dice Juan, capítulo 4. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 34, y sigamos meditando en esto. Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesucristo vino a esta tierra a cumplir la voluntad del Padre, a llevar a cabo nuestra redención. Y cuando ascendió al cielo, comisionó a los discípulos para que anunciaran el Evangelio a toda criatura, a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Jesucristo dice que su comida era hacer la voluntad del que le envió y acabar su obra. Y así lo hizo. Durante su ministerio terrenal, desarrolló la voluntad del Padre, hizo la voluntad del Padre y acabó su obra. ¿Cómo la terminó? Yendo a la cruz y entregando su vida en rescate por nosotros. Muriendo, siendo sepultado y resucitando al tercer día de entre los muertos. Jesucristo cumplió con la obra que el Padre le encargó. Y tú y yo que conocemos el Evangelio, estamos comisionados a hacer la obra de Dios, de comunicar, de anunciar el Evangelio, tal como yo lo estoy haciendo en estos momentos y como su merced allá en su casa lo debe hacer también con cualquier persona que Dios ponga en su camino, de manera prudente y sabia, hablarle de Cristo, mostrarle que la única manera de ser salvos es confiando en el Señor, abrirle la Escritura y mostrarle que solo en Jesús hay salvación. Así que su comida y mi comida no solamente debe ser la que comemos todos los días al desayuno, al almuerzo y a la comida, sino la comida nuestra en el campo espiritual debe ser procurar anunciar el Evangelio, tener un grupo de estudio, tener en la mira una persona o dos personas o tres personas a las cuales yo quiera anunciarles, iniciar con ellos un estudio bíblico en sus casas, qué sé yo, usted lo sabe. Pídale al Espíritu Santo de Dios que lo guíe para que usted pueda empezar a enseñar el Evangelio al que Dios ponga en su camino. Porque su comida, al igual que la de Cristo, y mi comida es que hagamos la voluntad del Señor y que acabemos la obra y el propósito para el cual Dios nos creó sobre esta tierra. Amén. Ahora miremos Hechos capítulo 21, versículo 13. Hechos capítulo 21, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Hechos 21, 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Increíble estas palabras. Nos dan ejemplo de lo que es ser un verdadero discípulo del Señor. Él iba descendiendo a Jerusalén y los profetas anunciaban que allí le esperaban prisiones y azotes y aún hasta la misma muerte. Y los hermanos lloraban porque Pablo iba y tal vez pensaban que no lo volverían a ver. Y mire lo que Pablo dice. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Eso era lo que Pablo estaba dispuesto siempre, a ser atado, porque lo iban a atar, lo iban a llevar preso, y aún hasta morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Aunque eso no se dio en Jerusalén, Pablo sí murió en Roma, decapitado, según cuenta la tradición. Así que, hermanos, estos ejemplos bíblicos que hemos visto nos muestran cómo debe ser nuestra disposición para anunciar el Evangelio, como Pablo lo anuncia en Romanos 1:15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Así que les hago unas preguntas de reflexión.
¿Qué tan deudores nos sentimos de anunciar el Evangelio a otros que no lo conocen, hermanos? ¿Se sienten realmente deudores? ¿Sienten la necesidad? ¿Se compungen en su corazón? ¿Sienten la necesidad de anunciar al que no conoce el Evangelio del Señor Jesús? Otra pregunta. ¿Qué tanto deber y responsabilidad siente en su conciencia de anunciar el Evangelio a otros? ¿Qué tanto deber y responsabilidad siente en su conciencia de anunciar el Evangelio a otros? Si usted no siente responsabilidad en su conciencia, deber en su conciencia de anunciar el Evangelio a otros, tal vez usted no ha entendido para qué nos ha llamado el Señor. Nosotros fuimos llamados para ser la sal y la luz de Cristo sobre la tierra y anunciar el mensaje de salvación que tenemos en Él. Otra pregunta. ¿Qué tan dispuesto y pronto está usted de anunciar el Evangelio a los que no lo conocen? ¿Realmente estás dispuesto? ¿Estás pronto a anunciar el Evangelio? ¿O sacas excusa? ¿Le da miedo? Etcétera. Respóndase usted mismo estas preguntas. Reflexione, porque el Señor nos llama a eso. Y para eso está escrito todo esto en las Sagradas Escrituras. A veces nosotros leemos, pero no le damos la profundidad a lo que esto implica. Bien, hermanos, pasemos ahora a los versículos 16 y 17 de nuestro pasaje. ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. En estos dos versos que acabamos de leer, Pablo nos muestra dos porqués. Y estos dos porqués, porque está dispuesto a anunciar el Evangelio a los conocidos que están en Roma. Vuelvo y repito, en estos dos versos Pablo nos muestra dos porqués él está dispuesto a anunciar el Evangelio a los conocidos que están en Roma. El primero es porque Pablo está dispuesto a ir a Roma porque él no se avergüenza del Evangelio. ¿Escucharon eso? Pablo está dispuesto a ir a Roma a anunciar el Evangelio porque él no se avergüenza del Evangelio. ¿Y por qué no se avergüenza del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice él, al judío primeramente y también al griego. Esto quiere decir que Pablo no se avergonzaba de Cristo y el poder de su obra redentora. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo no me avergüenzo de Cristo y el poder de su obra redentora, ya que Cristo tiene el poder de Dios para salvar a gente de cualquier lugar del mundo, sin importar su condición, nacionalidad y su condición social. Por eso Pablo está dispuesto a ir a anunciar el Evangelio porque él no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y él dice a los judíos y a los griegos, ¿no? Para los judíos, hermanos, vamos a pensar un poquito en esto. Para los judíos y fariseos, Jesucristo solo era un blasfemo, quebrantador de la ley y digno de muerte. Para los romanos, Jesucristo era un criminal, un ladrón y un sedicioso, y por eso lo crucificaron en la cruz. Los romanos solo colgaban en la cruz a los criminales. Así que para los romanos Jesucristo era un criminal, un ladrón y un sedicioso. Y para los judíos, Jesucristo era un blasfemo, quebrantador de la ley y un digno de muerte, y por eso fue que lo entregaron a muerte. Y para los griegos inconversos de los tiempos de Pablo, el relato de la muerte de Cristo en Jerusalén, trayendo salvación y esperanza a los hombres, era una locura, una insensatez. ¿Cómo es posible, decían ellos, que un criminal que muera
en la cruz traiga esperanza y salvación a los hombres. Eso no tenía sentido ni razón de ser para ellos. Y por eso desecharon el mensaje de la cruz como una locura y como una insensatez, porque ellos eran muy doctos, muy intelectuales, muy filósofos. En consecuencia, que alguien muriendo en una cruz como un criminal trayera esperanza y salvación a los hombres, para ellos era una locura. Así que Pablo sabe que la predicación del Evangelio, él al predicar el Evangelio lo identifica con un Jesús rechazado por la religión judía, negado por la cultura griega y crucificado bajo el régimen autócrata de la ley romana. En consecuencia, hermanos, ante esa desfavorecidad ante la gente, o sea, Pablo veía que el Evangelio no traía favor en esas circunstancias a la mayoría de la gente, porque para los judíos era un blasfemo, un quebrantador de la ley, para los romanos un criminal y un ladrón, y para los griegos una locura. Entonces, anunciar el Evangelio para Pablo no le traía ganancias ni dividendos. Traía era rechazo. Era anunciar algo que no tenía cabida en medio de la sociedad de su tiempo. Él sabía que al predicar el Evangelio estaba predicando un Jesús que era rechazado por la religión judía, negado por la cultura griega y crucificado bajo la ley romana como un ladrón. Entonces, ¿qué provecho tendría eso? Ante un rechazo general tan reciente del crucificado en la sociedad del tiempo de Pablo, sería fácil acobardarse y avergonzarse del Evangelio. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, que era lo que se requería para no sentirse avergonzado de Cristo, dice: aunque el judío rechace a Cristo y lo tenga como un blasfemo, aunque el griego lo tenga como una locura y los romanos como un criminal y un sedicioso, para mí Cristo, el Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora entienden las palabras de Pablo cuando dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque indicaba que él creía en su Cristo, en el Salvador, aunque toda la sociedad lo rechazara, aunque Cristo no tuviese aprobación en medio de la mayoría de la sociedad de los tiempos de Pablo, en medio de los judíos, en medio de los griegos y en medio de los romanos. Aunque no tuviera la aprobación, ni gozara de favorabilidad, Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y por qué no se avergüenza? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando dice al griego, hace referencia a los gentiles, donde están incluidos también los romanos y cualquier nación, pueblo, tribu de la tierra. Hermanos, Pablo no se avergonzó del Evangelio. Tú tampoco ni yo nos debemos avergonzar del Evangelio. Pablo no se avergonzó del Evangelio porque conoce bien la revelación de Dios. Él conoce en cuerpo y alma, por experiencia, lo que el Evangelio ha hecho en su vida. Y él también conocía lo que el Evangelio había hecho en los demás apóstoles. En otras palabras, Pablo conocía el poder transformador del Evangelio. Mientras que para unos era locura, mientras que para otros era un blasfemo, mientras que para otros era un criminal, para otros era el poder de Dios, era la salvación, era la restauración de su alma, era la comunión con Dios,
era el amor y la intimidad con el Señor, era el perdón de sus pecados y la justificación delante del juez del universo. Amados hermanos, esto es glorioso, que Pablo diga, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, requiere de fe. Y Pablo había sido objeto de la fe y del amor salvífico de Cristo, y estuvo dispuesto durante el tiempo que estuvo sirviendo en el ministerio a hacer la obra. En cuanto a él, pronto estaba a anunciar el Evangelio a los que estaban en Roma y a los que estaban en cualquier lugar de la tierra donde el Señor lo moviera a ir, hermanos. Y las cartas que él dejó, estos escritos maravillosos, pues son la base y el fundamento de nuestra doctrina, por la cual nos movemos, las cuales las estudiamos y avivan y hacen arder nuestro corazón para que usted y yo también cumplamos con este propósito de entender, de comprender que el Evangelio es poder de Dios para salvación. No hay hombre por más poderoso y incrédulo que sea sobre este planeta, que Dios no tenga a través del Evangelio el poder de transformarlo y cambiarlo. Recuerden que Pablo era un enemigo acérrimo del Señor Jesucristo, perseguía a los cristianos, los arrastraba y los echaba a la cárcel, consentía en su muerte. Pero ¿qué pasó cuando el Señor Jesucristo se reveló por su gracia a su vida? Cayó a tierra, quedó ciego por la luz incandescente y gloriosa de Cristo y fue llevado a ser una oveja dócil, un siervo del Señor humilde que comprendía ahora quién era el Salvador, que siendo Dios se hizo hombre y se humilló y vivió en esta tierra, y que fue menospreciado por su propio pueblo, y que fue llevado a la cruz como un criminal, y que fue despreciado por aquellos que se creían la última nata de la sociedad, la crema innata de la sociedad. Hermanos queridos, esto es glorioso. Para Pablo el Evangelio y la cruz, mis hermanos, es sabiduría de Dios y es poder de Dios para salvación. Y así usted y yo debemos tener esta convicción. El Evangelio es sabiduría de Dios y poder de Dios para salvarnos. Nosotros no creemos en cualquier cosa. Nosotros creemos en el poder de Dios. Ese mismo poder con el cual se crearon los cielos y la tierra. Es el mismo poder de la palabra que se hizo carne y que vino a nuestra vida y nos transformó para gloria de Dios. Esa es la verdad. Observen lo que dice 1 Corintios 1:18. Vaya conmigo a 1 Corintios 1:18. Dice así, 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Pablo dice aquí claramente que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Los que se van al infierno, para ellos Cristo vale un pepino. Es una locura, es una insensatez. Pero a los que se salvan, es decir, a nosotros que por la gracia de Dios hemos conocido a Cristo y hemos creído en Él, esto es a nosotros, dice Pablo, es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para salvación, para librarnos de la ira que vendrá sobre el mundo, que está corrompido, como lo vemos allí en los versículos que siguen desde el 18 hasta el 32 del primer capítulo de Romanos. Ahora adelántese a 1 Corintios 23-25. 1 Corintios 1, 23-25. 1 Corintios 1, 23-25 dice, está hablando Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezaderos, ¿sí notan? Y para los gentiles locura, hablando de los griegos y los romanos, mas para los llamados así judíos como griegos,
Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aleluya. Vemos aquí, hermanos, que Pablo nos revela, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando anunciamos el Evangelio? Predicar a Cristo crucificado. Porque es en la cruz donde Cristo pagó la deuda de nuestros pecados y nos libró de la potestad del infierno y nos justificó delante de Dios. Este Evangelio, este Cristo, para los judíos ciertamente es tropezadero, porque ellos no creyeron, tropezaron en la piedra del ángulo. Y para los gentiles es locura. Ellos no quieren creer en eso. ¿Cómo es posible? ¿Que alguien haya resucitado a los muertos? Ya te oiremos en otro día, Pablo, decían algunos de los epicúreos y de los griegos y de los estoicos allí en Grecia. Hermanos, para ellos es locura. Más para los llamados, es decir, para aquellos que Dios ha llamado a formar parte de su pueblo, a los cuales el Señor en su gracia ha tocado en su corazón y en su mente para que crean, de los judíos como de los griegos, es decir, de cualquier parte, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, si nosotros tenemos a Cristo, tenemos el poder y la sabiduría de Dios. Gloria al Señor. Lo que no tienen los intelectuales, lo que no tienen aquellos que son orgullosos y son intelectuales y se creen la última Coca-Cola del desierto. Porque lo insensato de Dios, dice Pablo, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que, hermanos, esto es maravilloso. Saber esta verdad de que Pablo y el poder de la cruz en la cual él creía, para él era el poder de Dios para salvar. Que un hombre muerto en una cruz como un criminal, despreciado por los hombres, pueda salvarnos, reconciliarnos con Dios y librarnos de la ira venidera, es locura al intelectual, locura al inconverso, pero a nosotros es el poder de Dios y la gracia de Dios manifestado, porque solo a través de ese evangelio podemos ser salvos. Así que, hermanos, observen lo que dice Lucas 10, 21 al 22. Lucas 10, 21 al 22 dice: en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, Lucas 10, 21 al 22, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Dice que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Él le agradó revelarnos el Evangelio. Le agradó abrirnos los ojos del entendimiento para poder comprender que ese hombre que vino del cielo a la tierra, que estuvo humildemente viviendo en este mundo y que fue llevado a la cruz como se lleva un cordero al matadero y que fue menospreciado y azotado y herido, Él es la sabiduría de Dios para salvarnos. Él escondió esas cosas de los sabios y entendidos. Los sabios y los entendidos de los tiempos de Cristo lo despreciaron, pero Él las ha revelado a nosotros, los pobres, a las prostitutas, a los pecadores, a aquellos que se reconocen inmerecedores, débiles, insignificantes, a ellos el Señor se ha revelado. Todas las cosas, dice Él, así las hizo el Padre porque así le agradó. Revelarla a los niños, porque así le agradó. A aquellos que entienden su insignificancia y su dependencia de Dios, porque así le agradó al Padre.
Y esas cosas es a quien el Hijo las quiera revelar. Así que demos gracias a Dios porque Él quiso en su soberanía y en su amor y en su misericordia revelarnos el Evangelio. ¿Cómo no hemos de estar agradecidos? Porque hoy podemos ver lo que otros no ven. Muchos morirán en sus delitos y pecados y en su orgullo intelectual, en su arrogancia, y nunca comprenderán el Evangelio. Pero tú y yo, por la gracia del Señor, lo hemos conocido, y ya no moriremos en nuestros delitos y pecados, sino moriremos confiados en la justicia de Cristo. Y de eso trata el versículo 17, que es el último de nuestro pasaje. ¿Qué dice el versículo 17? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La segunda razón del por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio y está pronto a ir a anunciar el Evangelio a los que están en Roma, es porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, dice él, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto quiere decir que el Evangelio revela que nadie puede cumplir la ley de Dios perfectamente, como para establecer su propia rectitud delante de Dios y así lograr salvarse. Se requiere una justicia absolutamente perfecta, que se recibe por fe. Y la buena noticia es que Dios ha provisto esta justicia perfecta en Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Eso es lo que quiere decir, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Esta expresión es la esencia del Evangelio. Aunque todo hombre merece la condenación divina por causa del pecado, Dios tiene buenas noticias para el pecador. Los que confían en Jesucristo y lo que hizo por ellos pueden recibir justicia de Dios que se encuentra en Él. Los que confían en lo que Cristo hizo por Él, la justicia perfecta de Él les es imputada. Solo por medio de este camino, el hombre encuentra la salvación y puede ser libre de la ira de Dios en el día del juicio, queridos hermanos y amigos. Así que, cuán importante es notar lo que implica el Evangelio. No tenemos justicia propia. Por más justos y por más cosas buenas que querramos hacer para presentarnos a nosotros mismos como justos delante de Dios, eso no nos servirá. Se requiere de una justicia perfecta. Y una justicia perfecta implica que uno no haya violado la ley de Dios en ninguno de sus aspectos desde que ha nacido hasta que muera. Y ningún ser sobre la tierra puede cumplir con esa justicia exigida por Dios. Solo hubo uno, y fue nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Eso indica que no heredó la corrupción pecaminosa que heredamos nosotros los hombres de Adán. En segundo lugar, porque desde que nació y desde antes de nacer fue lleno del Espíritu Santo. Y desde que nació y vivió en esta tierra hasta el momento en que murió y ascendió al cielo, nunca pecó. Vivió una vida perfecta de santidad. Vivió una vida perfecta de santidad y como vida perfecta de santidad se ofrendó en la cruz como el sacrificio perfecto, como el cordero perfecto, para que todo aquel que en él cree y en lo que él hizo no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el poder del Evangelio. Aquel humilde hijo de carpintero que nació en esta tierra y que los ángeles se alegraron y dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese que nació en un humilde pesebre y que fue vuelto en pañales, y sus padres humildes, ese es nuestro Redentor, ese que vivió una vida sin pecado, ese que habló palabras que ninguno más habló,
ese que dijo cosas que ninguno dijo en este mundo, sino solo Él. Ese que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el Hijo de Dios. Ese es el poder del Evangelio para salvar, mis amados hermanos. Por eso tú y yo debemos glorificar a Cristo. Por eso tú y yo debemos vivir para Cristo cada día y anunciar a Cristo, porque es el único medio de salvación para el hombre pecador. Cuán importante es entender esto, porque si no lo entendemos, fácilmente nosotros nos desviamos y comenzamos a creer en Cristo y algo más. Pero no, mis amados hermanos, es Cristo y solo Cristo. No es Cristo y la Virgen, no es Cristo y los santos, no es Cristo y mis obras. Es Cristo y lo que Él hizo por mí. Al creer en Cristo, mi vida comienza a cambiar de manera radical. Y comienzo a producir buenas obras y buenos frutos, porque esa es la evidencia y el fruto de los que hemos confiado en el Señor Jesucristo. Comenzamos a dejar las mentiras, comenzamos a dejar las groserías, comenzamos a ser transparentes. Ya no nos sentimos cómodos con el pecado, con las mentiras, etcétera. Comenzamos a mirar a nuestra esposa como la mujer de Dios para nuestra vida y ya no ponemos la mirada en otra. Lo mismo la esposa con el esposo. Dios hace una transformación radical en nuestras vidas. Todo aquel que ha confiado en Él, todo aquel que ha depositado su confianza en lo que Él hizo, su vida es transformada. Y por eso usted y yo debemos anunciar al Señor, porque solo en Él hay salvación. Así que, hermanos, es importante también notar que la fe de la que nos habla aquí el texto no es algo que existe independientemente del Evangelio. Porque dice en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. 3 veces habla de la palabra fe. Así que la palabra fe que se menciona aquí no es algo que existe independientemente del Evangelio. No se trata de una cualidad que algunos hombres ya poseen en sí mismos antes de enfrentarse con el Evangelio. No, se trata de un don de Dios que Él mismo en su misericordia y soberanía activa y da al hombre pecador cuando es expuesto al mensaje del Evangelio. La fe es un don de Dios. Así que, hermanos, la gloria, la honra y el honor le pertenecen a Dios y a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo que nos fue dado y que aviva nuestro corazón para amarle y servirle. Observen lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 8 al 12. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 12. Y lea conmigo, amado hermano que está allá en su casa, con reverencia, con disposición, este pasaje. Dice así, 2 de Timoteo 1, 8 al 12. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, dice Pablo. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Así que, hermanos, aquí tenemos el testimonio de Pablo, que dice que él no se avergonzaba del Evangelio, porque él sabía en quién había creído. Aunque los demás los despreciaran y dijeran que ese Salvador no valía nada, Pablo sabía en quién había creído y estaba seguro de que era poderoso para guardar su depósito, su salvación para el día del juicio. Y Pablo fue constituido predicador y apóstol y maestro a los gentiles.
Pero ahora, dice Pablo, que ha sido manifestada la aparición por el Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo por el Evangelio? Dice que cuando apareció nuestro Señor Jesucristo, quitó la muerte. Primera cosa, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gloria al Señor. Quitó la muerte y sacó a la luz la vida. No teníamos vida, ahora tenemos vida eterna. Y la inmortalidad por el Evangelio. Ya somos inmortales por el Evangelio. Y los que rechazan el Evangelio, los que rechazan a Cristo, rechazan la vida y la inmortalidad. Ahora, esto lo hizo porque Él nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Esto fue obra y diseño de Dios antes de los siglos, antes de que existiera el universo. Por tanto, mis amados hermanos, al saber esto, no debemos avergonzarnos del Evangelio, sino dar testimonio de nuestro Señor. Debemos dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la vida y la inmortalidad, porque Él es lo más glorioso, lo más grande. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, espero que este mensaje en esta noche haya sido de gran provecho y de gran bendición para su vida, porque solo en Jesús y nada más que en Jesús nos gloriamos y nos gozamos, porque Él es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente fue la salvación a los judíos y también a nosotros los gentiles, porque en el Evangelio la salvación se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. La fe en Cristo, la fe en lo que Él hizo y no en nada más, es lo que nos da la vida y nos salva de la ira que ha de venir sobre el mundo entero. Confía en el Señor y espera en Él, porque solo en Él hay salvación. Oremos. Amado Dios, gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor amado. Gracias por ese poder de Dios que fue manifestado en Él, que vino para vencer el pecado, la muerte y a Satanás. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia para todos nosotros, porque nos has hecho objeto del Evangelio. El Evangelio trae salvación, vida eterna, nos saca de las tinieblas a su luz admirable y nos permite ver la grandeza y el poder de Dios, su misericordia y amor. ¿Cómo no adorarte y cómo no bendecirte, amado Dios? Te alabo y te bendigo junto con mis hermanos y te damos gracias por esa salvación inefable y gloriosa que nos fue dada y revelada en Cristo. Santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Te alabo y te bendigo y te glorifico en esta noche y pido, Señor, en tu gracia y bondad, que toques el corazón y la conciencia de todos los que escuchan este mensaje, para que comprendan cuál es la altura, la anchura, la profundidad y la longitud del amor de nuestro Señor Jesucristo. Te alabo y te doy gracias y coloco esta noche en tus manos y a cada uno de mis hermanos y amigos que estuvieron conectados, que la luz de Jesús inunde sus corazones y les dé paz y puedan conocer de verdad el Evangelio glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de Él he orado con acción de gracias. Amén y amén. Mis amados hermanos, que la paz de Dios los guarde y nos vemos Dios mediante el próximo domingo. ¿Cuántas personas estuvieron conectadas? 33 más las que de pronto no pudimos ver allí en el registro. Un abrazo y una bendición para todos en Cristo Jesús. Dios los guarde en su amor y en su gracia. Bendiciones a todos.